Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Dice San Juan Eudes en su obra El corazón admirable de la Madre de Dios, que Dios nos ha concedido tres favores que los hombres no hemos reflexionado bien, que no hemos caído bien en la cuenta de su grandeza. Tres gracias particulares con las que su inmensa bondad nos ha honrado cuando nos dio este doble mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Dios lo ordenó en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, y nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar cumplimiento a la ley, lo sancionó y lo perfeccionó con su autoridad. Hoy, ante este doctor de la ley, ilustrando su enseñanza con la parábola del buen samaritano, y en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo, cuando un fariseo, experto en la ley, le preguntó con mala intención: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?». Dice San Juan Eudes que el primero de estos favores, de estas gracias, consiste en que Dios ha querido mandarnos que le amemos. ¡Qué bondad! ¡Cuánta gracia! Y para comprender esto mejor habría que medir la distancia que hay entre Dios y el hombre, entre el Creador y la criatura, entre el todo y la nada, entre el santo de los santos y los miserables pecadores que somos nosotros, entre aquel que es el soberano bien y la fuente de todo bien, y el que es un abismo, nosotros, de males y miserias. Podemos preguntarnos qué necesidad tiene Dios de sus criaturas, qué necesidad tiene aquel que es la sabiduría infinita de ser amado por aquel que es la ignorancia, qué necesidad tiene aquel que es el todopoderoso y eterno de que aquellos que somos débiles y mortales le amemos. Si conociéramos bien quién es Dios y lo que somos cada uno de nosotros, quedaríamos en extremo sorprendidos por el precepto que su divina majestad nos ha hecho de amarlo. Podía habernos creado simplemente y haberse olvidado de nosotros. Podía simplemente haber inscrito sus leyes eternas en nuestra naturaleza y nosotros, como los demás seres naturales, las montañas, los árboles, los ríos, las estrellas, los animalitos, darle gloria con nuestra simple existencia. Podía incluso habernos dado solamente inteligencia para permitirnos pensar en Él, o dejar que le rindiésemos nuestra adoración como nuestro Creador y Señor de todas las cosas. Pero no fue suficiente. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dotó de inteligencia, de voluntad y de memoria, nos dio capacidad de amar para que le amásemos. Nos dio este divino mandamiento de amarlo para que no nos olvidásemos que hemos sido creados para Él y por Él, para conocerle, amarle y servirle. Nos creó con capacidad de amarle y con libertad, corriendo Dios mismo el riesgo de que la criatura no le amase, de que usando mal la libertad se rebelase contra Él. ¿Quién puede entender este modo de obrar de Dios? ¿Quién es capaz de comprender este amor de todo un Dios que por nosotros, sus criaturas, ha hecho estas cosas? Amar a Dios, por tanto, es el fin de nuestra vida, y este amor es auxiliado por la virtud de la religión, que emanando de la justicia nos hace dar a Dios lo que le es debido. ¿Y qué le debemos a Dios? La adoración como Señor de todo cuanto existe, el culto que individual y comunitariamente hemos de rendirle, nuestras expresiones de alabanza, de acción de gracias, de súplica, el ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida unido al sacrificio de Cristo en el altar, mantener nuestras promesas y votos que hemos hecho. A este primer mandamiento de Dios, nos dice el Catecismo, se opone la indiferencia, la ingratitud, la tibieza,
la pereza o indolencia espiritual, el odio a Dios que nace del orgullo satánico, del orgullo diabólico. Y mis queridos hermanos, ¿no son estas las enfermedades de nuestro siglo? ¿No es así el hombre de hoy, indiferente, perezoso, incluso que odia a Dios nuestro Señor? Leía esta mañana que se va a construir un santuario en Brasil, un nuevo santuario a Satanás, al diablo, al culto satánico, el odio a Dios. Y el hombre del siglo XXI está alejado del amor de Dios y se ha puesto en contra de Dios. Hoy, como hace siglos, es necesario santos como San Francisco de Asís y Santa Clara que griten a este mundo: sordo a la verdad, sordo a la bondad, sordo a la belleza, el amor no es amado. Y hemos de amar a aquel que tanto nos ha amado. El segundo favor, dice San Juan Eudes, que Dios nos ha hecho, es que no se contenta de amarnos como a sus hijos, sino que proclama un precepto expreso a todos los hombres que hay en la tierra, cualquiera que sea su condición, por el que les ordena amarnos los unos a los otros, como a nosotros mismos, bajo pena de incurrir en la ira e indignación eterna, y les prohíbe, bajo pena de ser arrojados al fuego del infierno, hacernos mal, sea por hechos o palabras, ni de voluntad ni siquiera por pensamiento, con perjuicio de nuestro cuerpo, de nuestra alma, sea en nuestra reputación, sea en cualquier cosa que nos pertenezca. ¡Qué bondad inefable! ¡Qué amor admirable! En lo más profundo del corazón del hombre, de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se ha dado a sí mismo. Es una ley a la que él debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Es la ley de Dios, la ley natural inscrita en nuestro corazón. Dice Santo Tomás de Aquino que la ley natural no es otra cosa sino que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar, el bien que hemos de hacer y el mal que hemos de evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado al hombre en la creación. Y para evitar nuestra confusión y nuestro ofuscamiento, para evitar la maldad de nuestro corazón y el mal uso de nuestra libertad, Dios nos reveló sus mandamientos a través de Moisés, y nuestro Señor Jesucristo los sancionó con su autoridad, llevándolos a la perfección. Pues como dice el mismo San Agustín, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no eran capaces de leer en sus corazones. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus propios corazones. Dice el apóstol San Pablo que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, el no adulterarás, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás los bienes ajenos y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Y el Catecismo nos recuerda tres normas, tres reglas para que nuestro actuar sea conforme al mandamiento del amor. En primer lugar, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. El fin no justifica los medios. No está permitido el mal para conseguir un bien. En segundo lugar, la segunda regla es la regla de oro, que se llama, conocida incluso en las sociedades paganas, y es: el bien que deseo para mí es el bien que he de hacer a mi prójimo, y en su forma negativa, el mal que no quiero para mí, no he de hacerlo a mi prójimo. Y en tercer lugar, la caridad siempre debe actuar con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Lo bueno es, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, de tropiezo o debilidad.
Hoy se ha prostituido la palabra amor, se ha prostituido el verbo amar, ya no se entiende correctamente e incluso se utiliza como argumento en contra de los mismos mandamientos de Dios. Para exculparse del cumplimiento de la ley de Dios, se habla de amor. Si se aman, ¿quién soy yo para juzgarlos? Incluso dentro de los mismos católicos, incluso dentro de los mismos eclesiásticos, incluso dentro de aquellos que nos deben enseñar con sus documentos y su magisterio. Recordemos el terrible documento acerca de las bendiciones. Ese documento lleno de confusión y que no lleva más que a que aquellas personas que viven en pecado sigan viviendo en pecado, confundidos por aquellos mismos que tienen que ser maestros de la verdad. Y podemos darle todas las vueltas que queramos al documento y a las palabras, pero los hechos son los hechos y la confusión está sembrada. Se hace necesario formar las conciencias de forma recta, porque la misma conciencia moral puede estar deformada por la misma ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre la verdad y sobre la bondad de los actos. No conocer a Cristo y a su Evangelio, incluso los malos ejemplos recibidos, la esclavitud de las pasiones del pecado, la pretensión de una mal entendida libertad, autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad hacen que muchas veces la conciencia se encuentre entorpecida, desviada y no juzgue rectamente la conducta moral. Cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien poco a poco por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. Cuando el hombre no se preocupa de buscar el bien y la verdad, la conciencia se ofusca, se ciega e incluso llega a llamar bien y bueno a aquello que es malo y detestable. En estos casos la persona es culpable del mal que comete por su descuido. Pero si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo, sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero atención, no deja de ser un mal, una privación, un desorden, y por tanto es necesario trabajar para corregir la conciencia moral de sus errores. Hoy la Iglesia tiene una misión en este mundo, una misión muy importante, y no puede pasar, como pasó el levita, como pasó el sacerdote, de paso, de lado, ante el samaritano, ante el hombre caído, herido por el pecado, al borde del camino. La Iglesia es samaritana y ha de reconfortar a ese enfermo y ha de llevarle la salud. Y esta empieza por la iluminación, por darle a conocer la verdad, y la verdad de Jesucristo, con una autoridad que no es nuestra, sino con la autoridad de la misma palabra de Dios. No podemos vivir al margen de los problemas de nuestra sociedad y no podemos vivir al margen de la suerte de nuestros hermanos, totalmente confundidos, totalmente viviendo en las tinieblas, en el fango del pecado. Y es una responsabilidad que todos, desde el Papa hasta el último de los bautizados, tenemos cada uno según nuestra ocupación, nuestro ministerio, nuestro lugar en la Iglesia. Pero también yo he de rezar, como pidió la Virgen Santísima en Fátima, por la conversión de los pobres pecadores. Tantas almas que van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Una conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. La caridad procede de un corazón limpio, de una conciencia recta, de una fe sincera. Por eso hemos de pedirle al Señor que nos dé, como el rey David, un corazón limpio. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, para tener una conciencia recta y que nuestra fe sea sincera. El tercer favor que dice San Juan Eudes, mayor que los dos anteriores, es que Dios ordena a todos los hombres no solo amarnos como a nosotros mismos, sino amarnos con el mismo amor con que Él nos ama. San Agustín, Santo Tomás y todos los demás teólogos nos enseñan que el amor o la caridad
con que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo es la tercera virtud teologal infusa por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, la caridad. De ahí se concluye que nuestro Salvador nos declara en su Santo Evangelio que el segundo mandamiento, que nos obliga a amar a nuestro prójimo, es semejante al primero, que nos prescribe amar a Dios. La razón está en que para amar a nuestro prójimo como Dios quiere que lo amemos, es preciso que lo amemos en Dios y por Dios. O sea, que es preciso amarlo con el amor con que Dios lo ama y amarlo no por nuestro interés y satisfacción, sino amarlo por amor de Dios y porque Dios quiere que lo amemos. Amar al prójimo de esta manera es amar a Dios en nuestro prójimo y al amar al prójimo con el mismo amor con que se ama a Dios. Por eso el segundo mandamiento es semejante al primero. La perfección del amor al prójimo es necesaria para la salvación. Y Santo Tomás de Aquino habla de 4 rasgos, de 4 cosas necesarias de ese amor al prójimo, necesario para salvarse. Dice Santo Tomás que en primer lugar el amor al prójimo ha de ser verdadero. Al amor es esencial que alguien desee el bien a la persona amada. De aquí procede que el impulso de amor se orienta hacia los 2 términos, hacia aquel a quien se desea el bien y hacia el bien que para él es deseado. Quien ama a otro porque le es útil o le proporciona deleite, muestra con evidencia que el objeto del amor es uno mismo. Aquel que ama a su prójimo porque le proporciona deleite o porque le es útil es un egoísta, no ama verdaderamente. En segundo lugar, el modo como es dado el precepto requiere de nosotros también que el amor al prójimo sea justo y recto. Esto es, exige que un bien mayor sea antepuesto a un bien menor. Siendo esto así, es evidente que entre todos los bienes humanos, el bien del alma es el principal, después los bienes del cuerpo y por último los bienes que consisten en las cosas exteriores. El tercer rasgo de este amor al prójimo es que sea un amor santo. Las expresiones de amor son santas solamente cuando el amor al prójimo está ordenado a amar a Dios, cuando el amor al prójimo está ordenado a la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, para que este amor sea verdadero y este amor cumpla lo que Dios quiere en nosotros, ha de ser un amor operante. Evidentemente, cuando uno se ama a sí mismo, no solo desea alcanzar algún bien y evitar algún mal, sino que también cada uno, en cuanto puede, procura hacer ese bien y evitar ese mal. Por tanto, uno ama al prójimo como a sí mismo, cuando respecto de él tiene no solamente afecto para desearle el bien, sino que muestra ese afecto con la obra puesta en práctica, de acuerdo con la sentencia del apóstol San Juan. No amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. Hemos de amar a Dios y hemos de amar a nuestro prójimo. Y como nos vemos tan necesitados del amor de Dios para poder amar verdaderamente, pedimos a Él que renueve el don del Espíritu Santo en nosotros, que inflame nuestro corazón para amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como Dios quiere que le amemos, porque ahí está cumplir la ley entera y ahí está el secreto de nuestra perfección, de nuestra santidad, en la caridad amor, en la caridad a Dios y en la caridad para con nuestro prójimo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.